La predicación de esta mañana tiene como título: Los mandamientos de Dios no son gravosos. Esta es una parte que está escrita en la Biblia, ¿no? Y que muchos cristianos y yo mismo conocemos esa palabra hace mucho tiempo. Pero a veces como que no se cumple en nuestra vida de que los mandamientos de Dios no sean gravosos. Pero la verdad es que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y vamos a ir a la palabra del Señor, donde habla sobre esta parte importante, que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Empecemos por ahí. Todo el que confiesa a Jesucristo nuestro Señor con la boca, dice aquí la Escritura, es nacido de Dios. Y empieza la palabra a desarrollar cómo debe ser ese caminar con Cristo cuando recibimos al Señor. Desde el momento que recibimos al Señor, somos hijos de Dios. Somos nacidos de Dios. Porque hemos nacido por la palabra, por el Espíritu. El Espíritu de Dios empieza a morar dentro de nosotros. Pero eso no significa que inmediatamente podamos vivir una vida cristiana sin que los mandamientos de Dios nos cuesta muchas veces cumplirlos. Pero el cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, tiene que anhelar fervientemente poderlos cumplir. Porque el propósito de los mandamientos de Dios, que hemos hablado muchas veces desde aquí, este púlpito, hemos tocado un tema sobre los mandamientos, sobre la ley. Pero yo quisiera tocar el tema de que esos mandamientos de Dios tienen un propósito, de traernos libertad para vivir en este mundo. Tenemos que entender que cuando nacemos nosotros, somos hijos de este mundo. Empezamos a desarrollar un carácter de acuerdo a lo de este mundo, a las normas de este mundo. Al relacionarnos con otras personas empezamos a adquirir ciertas cosas, donde se pueden crear ahí odios, vanidad, una serie de circunstancias que están en los hombres, que solamente se desarrollan por lo que hay a su alrededor. Son los hijos del mundo. Es una naturaleza humana. Y resulta que allí, en ese mundo, también hay gobiernos, hay leyes, hay normas. Y esas normas permiten que haya un orden, unas normas humanas. No matarás, no robarás,
Porque si una persona en el mundo mata, va a la cárcel. Y si roba, igual. Un ejemplo. Pero resulta que el que es nacido de Dios va más allá. Va mucho más allá y lo registra la palabra del Señor. Y empieza a desarrollar la palabra del Señor algo muy importante. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró? El Padre de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Él nos engendró a nosotros. Estamos hablando la parte de la Escritura que habla que tenemos que amar a aquel que nos engendró. O sea, ese Hijo de Dios que confiesa que Jesucristo es el Señor, tiene que amar al que engendró, al que lo hizo, amar. Pero también agrega otro punto. Y ama también al que ha sido engendrado. ¿Quiénes hemos sido engendrados? Nosotros. Dice, amamos a Dios y amamos a todos aquellos que han sido engendrados por Dios. Y sigue diciendo la Escritura. Se va introduciendo en un tema muy importante. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Aquí nos está dando claramente que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero tenemos que amar a los que Dios ha engendrado. Cuando tú amas a Dios, haces lo que le agrada a Dios. Cuando tú amas a los que Dios ha engendrado, ¿qué haces también? También estás haciendo las cosas correctas. Esa es la ley y los profetas. Cuando amamos a Dios y amamos a los que han sido engendrados. Y dice que los mandamientos no son gravosos. O sea, no son gravosos cuando amamos a Dios y amamos a los demás. Ahí es donde cumplimos nosotros la ley y los profetas. O sea, los mandamientos de Dios. Y dice aquí más adelante lo siguiente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo así? Que el que es nacido de Dios vence al mundo. Ya lo dijimos. Todo tiene que ver con el amor a Dios y el amor a los demás, al prójimo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es aquel que conoce el carácter de Dios. Porque verdaderamente cuando conocemos a Dios, hacemos lo que a Él le agrada. ¿O no es así? Obedecemos su palabra, porque conocemos a Dios. Sabemos que Dios es bondadoso, misericordioso, que nos ama mucho, pero también sabemos que es severo, dice la palabra del Señor. El espíritu del mundo se opone a Dios. Sabemos que ese espíritu del mundo se opone a las cosas de Dios. Pero el Espíritu de Dios, el propósito que tiene es que tengamos un encuentro personal con las ideas de Dios y anhelemos en lo más profundo de nuestro corazón obedecerlas. Cuando hay un anhelo en nosotros interior de hacer, de cumplir la palabra del Señor, tenga la absoluta seguridad que Dios nos va a ayudar a eso. Porque no podemos con nuestras fuerzas, pero sí podemos con ese anhelo. Porque Dios lo que está buscando es
que queramos hacer la voluntad de Dios. Siempre Dios es el ayudador de aquellos que tienen una necesidad. Ayúdame, Señor, a mi incredulidad. ¿Y qué pasó? Dios sanó a ese hijo. Ese hombre está confesando que no creía, que dudaba, que tenía incertidumbres. Y le clamó a Dios y Dios respondió y sanó a su hijo. Me podéis decir, pero es que había incredulidad y el Señor tuvo misericordia. No, cuando él clamó por incredulidad, Dios le dio fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Eso permitió que Dios pudiera obrar en la vida de ese hijo, porque Jesucristo nuestro Señor le ayudó a esa incredulidad. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tengo incredulidad. Yo confío en el Señor. Ayúdame, Señor, a creer, Señor. Ayúdame en esta necesidad, Señor. Y Dios va a responder, porque lo primero que va a crear en ti es fe. Aunque tú no la sientas. Porque ya tú no eres de este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y vivimos es por la palabra. ¿Me hago entender? Aunque no sientas nada, Dios crea en ti fe, que es un don de Dios. Es una dádiva de Dios. Amén. Maravilloso, ¿no? O sea que Dios, los que quiere mostrar con la palabra de Dios, es su carácter. ¿Cómo piensa Él? Y nos lleva al terreno donde estamos. Por eso hay personas que no necesitan de Dios, porque dicen, yo cumplo las leyes de este mundo. No matarás, no robarás. Un ejemplo. No, yo soy bueno, yo no mato a nadie, yo no robo a nadie, yo no le hago mal a nadie. Pero hay otras cosas que esas personas, según la palabra de Dios, hacen que esté alejado de todo lo que son las ideas de Dios. Mira lo que dice aquí en Juan, capítulo 16. Bendito sea el Señor. Sí, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Habla sobre lo que estoy diciendo. Porque estamos hablando de esa parte en que vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Juan, capítulo 16, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El viernes pasado hablamos sobre Shalom, sobre qué es paz. Paz es sanidad, paz es provisión, paz es recompensa de Dios. Dios quiere que tengamos paz. Y mira lo que dice aquí la palabra del Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Lo mismo. Confiad. Yo he vencido al mundo. Por eso, el que tiene confianza en Dios, el que anhela fervientemente tener esa relación personal con Dios, para que en esa presencia el Espíritu de Dios vivifique nuestro espíritu, nos llene más y más de su carácter, de su pensamiento, de sus ideas, de su palabra. Porque la palabra de Dios es un espíritu que vivifica nuestro ser interior.
O sea, nos llena de un poder sobrenatural que vence las cosas del mundo. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. La aflicción viene de una palabra que lo estuve mirando, no lo sé pronunciar muy bien. Tilixis significa presión, ejercer presión sobre algo que está suelto. Atención, cuando usted mete algo en una prensa, ¿está suelto o no? Y la presión lo que hace es agarrar y tener presión sobre eso. Esa es la aflicción. Pero esa aflicción también tiene un propósito, de que eso no esté bailando, ¿no? Que no va a producir ningún beneficio. Todo fruto debe producir un beneficio. Una uva que está en una vid tiene que producir un beneficio, producir algo, ser disfrutada, producir vino. Una aceituna no es para estar en un árbol como bonito, sino que tiene que tener un propósito de bendición para nosotros, ¿o no es así? O sea, no puede estar allí moviéndose en el viento, esperando que madure y que caiga, y no produce un beneficio. Dios quiere, a través de esos momentos de aflicción, de prensa, sacar lo mejor de ti. Es una prensa que se usa en las uvas para sacar el vino, o se usa en las aceitunas para sacar el aceite de oliva. Dios quiere sacar lo mejor en nosotros. O sea que cuando nosotros confiamos, cuando nosotros nos dejamos moldear de Dios, Dios va a sacar lo mejor de nosotros. No necesariamente necesitamos pasar por una aflicción, pero dice la Escritura que en este mundo se vive aflicción. El mundo nos contamina. La gente quiere crear en nosotros dolor, vergüenza muchas veces, odio, rencor. Esa es la aflicción que habla. Pero cuando nosotros confiamos en su palabra, la aflicción de este mundo, las cosas que contaminan nuestro ser interior, no van a tener poder sobre nosotros, porque nosotros ya conocemos la verdad que nos hace libres. Amamos a nuestros enemigos. Ponemos la otra mejilla al que nos pega una cachetada. El mundo no entiende estas palabras. Pero Dios, que conoce el corazón del hombre, sabe que eso trae medicina. Cuando tú no guardas rencor, cuando tú perdonas, eso trae liberación a tu vida. Por eso dice que este mundo no tiene poder sobre nosotros. Nosotros vencemos las cosas de este mundo por la confianza en su palabra. Tenemos que perdonar, ¿cuántas veces? Las veces que sean necesarias. ¿Pero para qué? Para ser libres. Vivimos en un mundo, tenemos una naturaleza que muchas veces aflora en nosotros el viejo hombre. Pero no te sientas mal, es humano. Eso está ahí. Hasta que nosotros dejemos este mundo. Cuando partamos a la presencia de Dios seremos perfectos. Pero después de que tengamos este cuerpo, esta mente, que muchas veces es débil, pero nosotros confiamos en la palabra, entonces vamos a ella y le decimos a Dios que nos ayude a perdonar. Y Dios nos va a ayudar a ser libres, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu de la palabra trae libertad en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y los que son nacidos de Dios
vence. 2 Corintios 5, 17. Bendito sea el Señor. Quiero que esta palabra haga vida en nosotros. Es una palabra que continuamente, muchas veces, la he sacado siempre para situaciones que yo he experimentado en la vida. Y tengo testigos de eso. Pero la voy a leer. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Esto es una verdad. Si esta verdad está en lo más profundo de tu ser, se cumple la palabra de que somos nacidos de Dios y por consiguiente vencemos al mundo. Verso 17 dice lo siguiente del capítulo 5 de 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿estamos en Cristo? Estamos en Cristo. Nueva criatura es. ¿Está viendo, no? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esos somos nosotros en Cristo. Esos somos nosotros que desde el día que conocimos al Señor todavía estamos aquí, congregados en su nombre. Somos aquellos que meditamos la palabra de noche y de día, que oramos, o sea que estamos en Cristo, ¿sí o no? Porque nuestra vida es Él. Por eso dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Somos nuevas criaturas en Cristo. No contradice lo que dije anteriormente. A veces aflora esa naturaleza vieja. Pero le estoy diciendo que no tiene poder siempre y cuando tú lo creas. Y no te dejes dominar de esa equivocación en determinado momento. ¿Sí o no? Que a veces dices cosas que no debes decir. A veces hay discusiones, hay dudas, hay incertidumbres. Es humano. Pero eso ya pasó, eso ya no tiene dominio sobre nosotros. A eso es lo que voy yo. Pero si el cristiano se deja dominar de eso, le falta todavía pasar por esa prensa para que ese aceite y ese vino que trae alegría y ese aceite que sirve para untarte en tu cuerpo te santifique y te unja con poder. Por eso he dicho que Jesucristo nuestro Señor, en su muerte y su resurrección, nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y ya lo dije anteriormente, pero muchas veces no hemos cambiado. A veces creemos que no hemos cambiado y eso es una mentira. Sí hemos cambiado. Pero tiene que haber en nosotros un anhelo ferviente para que esas cosas que todavía no han cambiado, debe uno anhelar, cuando estamos en su presencia, anhelar y decir al Señor, ayúdame, Señor, en esta debilidad que tengo, que tú la conoces. Cuando hay anhelo ferviente, el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu para que el Espíritu, que ya está vivificado, es más poderoso que nuestra carne. Va a cumplir un propósito. Cada vez va a menguar eso que aborrecemos en nosotros. Pero si no aborreces
Lo malo, eso nunca va a ser quitado. Primero tiene que crearse en nosotros aborrecer el pecado. ¿Sí o no? Yo no quiero ser así. No quiero, Señor. Pero con un corazón sincero. No quiero esto. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo vemos las personas, no, yo no mato, yo no robo, pero hay algo que no ven los demás que está oculto. Por eso dice que no hay nadie bueno, porque está oculto. Pero precisamente nosotros vamos a Dios que conoce lo oculto para que nos libere. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Debe ser nuestra máxima aspiración. No nos quedemos con esa palabrita que escucho de muchos cristianos. Lo he escuchado muchas veces. Somos pecadores, somos pecadores, somos... ¡No! Eso no lo digas, aunque estés fallando. Porque eso es como decir que Cristo no hizo nada. Dice la Escritura que el cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario. No somos pecadores. No somos practicantes del pecado. Y si lo hay, tengan la certeza que Jesucristo nuestro Señor, cuando ve lo más profundo de tu ser, que aborreces ese pecado, Él va a venir repentinamente y no te vas a dar cuenta cuando ese pecado es quitado. Sed santos como yo soy santo. Se puede vivir en santidad. Dios no nos condena, pero cada día quiere santificarnos. Entonces nos vamos despojando de todo peso. ¿Sí o no? Yo miro en un espejo, ya no esto está aquí. Pero así como quitó eso, va a quitar esto. ¿Esa es la fe o no? Quitó esto, quitó la tristeza, quitó el miedo, quitó la droga, quitó el alcoholismo, la mentira, el engaño, quitó. Así como quitó eso, va a quitar esto. ¿Amén? Sí. Hay que tener cuidado con nuestra boca, porque estamos alimentando. Entonces la carne se va alimentando con la justificación. No, Dios no nos condena, pero Dios nos quiere santificar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Es que la palabra del Señor es maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Siendo renacidos. ¡Qué belleza! No de simiente corruptible, sino incorruptible. Esa semilla, eso que Dios colocó en nosotros cuando lo recibimos, no se puede corromper en lo que está diciendo ahí. Tremendo, ¿no? Eso que Dios colocó en nosotros es incorruptible, porque es algo santo, algo que crece. Es como ese junco. Que dicen personas que conocen la ciencia, que hay un junco que se demora 5 años en crecer por debajo del agua, creciendo y creciendo y creciendo, 5 años para hacer raíces, pero que se demora 1 año
para tener una altura de 5 metros. O sea que en 5 años no se ve nada. ¿Nos puede pasar a nosotros? Muchas veces podemos creer, no vemos la obra del Señor en nosotros, pero Él está haciendo raíces que se agarran, se afianzan, para que después ese junco crezca a una altura de 5 metros y sea visible para todo el mundo. Eso somos nosotros en Cristo. Mira, lo dice aquí. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de Dios? Guardar la palabra en lo más profundo de nuestro ser interior, anhelarla, querer cumplirla. Quiero hacer tu voluntad. Nuestro modelo, ¿quién es? Jesucristo. Cuando estaba en el huerto y estaba afligido y que sabía por lo que iba a pasar, porque el Padre y Él habían hablado, todos habían hablado. ¿Y qué dijo Jesús? Uy, quita esta copa. Esto es muy, muy fuerte, muy pesado esta carga. ¿Y qué dijo Jesús? Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que un ángel vino en uno de los evangelios y ¿qué hizo? Lo fortaleció. ¿O no lo dice la Escritura? Que hasta sus mismos amigos le fallaron, sus apóstoles. Estaba ahí y fue a buscarlos y les había dicho que oraran y velaran. ¿Y cuándo? Dormidos. En un momento tan importante. Y creo que fue 2 o 3 veces. Y la tercera vez o cuarta vez vino a ellos cuando ya Dios, que Dios es el que lo fortalece. ¡Basta! Vámonos. Maravilloso, ¿no? Fortalecidos por el Señor. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra es esa raíz que va creciendo. Y cuando menos piense, se levanta un junco de 5 metros. O sea que es visible para todo el mundo. ¿Ah? Tremendo, ¿no? La gente empieza a ver que hay algo en nosotros. Hay un cambio en nosotros. Por eso es muy importante ser decorosos. El siervo de Dios tiene que ser decoroso. Y es fácil ser decoroso. Es una decisión. ¿O no? ¿Ya? Uy, ya me controlo porque a veces la lío. Así como el pecado ha producido muerte espiritual, la palabra de Dios es activada por el poder del Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 6. Juan, es que la palabra del Señor, muchos de nosotros, mucho cuidado con decir, esta palabra yo la conozco. Pues hermano, yo cuando empecé a meditar esta palabra, capítulo 6. Sí, Juan capítulo 3. Verso 6. Juan capítulo 3, verso 6. Un consejo para aquellos que meditan la palabra. Es que es maravilloso. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y meditamos en ella, Dios lo que quiere es hablarnos a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y sabemos que la palabra de Dios es espíritu y vida. Un consejo. Yo medito la palabra de Dios y después de meditar la palabra de Dios,
me siento en el sofá, bueno, cualquier otro lugar, cerrada la Biblia y me quedo en silencio. Y empieza a llegar ese rema, esa revelación de la palabra. Amén. Y empieza palabras, pensamientos que tú no habías visto en ese momento de tu meditación de la palabra. Dios habla. Estás esperando. Como el que ora, pero también quédate quieto para que escuches esa voz que te confirma que Dios ha escuchado tu oración. Te da una palabra, te dice que sabes que es Dios que te está hablando. Y muchas veces Dios te quiere hablar tantas cosas que tienes que coger un cuaderno y apuntarlo, porque tú no habías caído en cuenta y no lo habías visto de la forma que muchas veces la habías entendido, porque Dios lo que quiere es que te sumerjas y mires la profundidad, la altura, la anchura de la palabra. Tremendo, ¿no? Te sumerges y ya conoces esa palabra y ya no dices, esto está muy trillado, oh, qué cosa tan carnal. Porque muchas veces no lo decimos, pero oímos la palabra y no le damos la importancia porque ya la conozco. La carne! La carne se opone a las cosas del Espíritu. Mira lo que dice aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Qué dije al principio? Cuando nacemos en este mundo, somos hijos del mundo. Carne. Solamente mente, emociones que se mueven de acuerdo al mundo. La felicidad de este mundo, la gloria de este mundo, los deseos de este mundo, los deseos de los ojos. ¿Es así o no es así? Hijos del mundo, son los hijos de la carne. Pero mira lo que dice aquí. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en este púlpito? Lo hemos dicho. Y lo creo que cuando los hermanos lo dicen es porque lo creen. ¿Qué decimos aquí en este púlpito o en otras partes? Que somos espíritu que habitamos en un cuerpo. Con un alma. ¿Es correcto? ¿Pero por qué? Porque hemos nacido de Dios. Ya no somos cuerpo y alma, sino espíritu. Y el espíritu gobierna sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra alma. Como debe ser. ¿Qué es lo que me dice el mundo? ¿Qué es lo que dice el mundo? Los que somos nacidos de Dios. ¿Quiénes son los que son nacidos de Dios? Pues el espíritu. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Despojarse del viejo hombre. Yo pienso que ese hombre estará ahí al lado hasta que dejemos este mundo. Pero nosotros tenemos que caminar no con este, sino con el de la derecha, a la diestra. ¿Sí o no? El que anda al lado mío, Jesús, el Espíritu, porque Jesús es el Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? La palabra. El Espíritu de la palabra, el Verbo. Yo siempre he dicho desde este púlpito, hermano, no se fíe de sí mismo, no confíe mucho en su madurez espiritual, no se crea firme, hermano, que por eso la gente cae, porque se cree muy sobrado. ¿Sí me entiende? Es que ¿ya? ¿Ya? Un robusto espiritual. 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 Un ro
No, es que yo soy un siervo de Dios, una sierva de Dios. Conozco la palabra. Tengo una relación íntima con el Señor. Pero no hay gloria. Esté muy pendiente. ¿Sí me entiende? Muy pendiente en no caer. Mira. Lo iba a leer, pero es una palabra que conocemos todo. Jesús y Nicodemo. Qué ejemplo tan tremendo, ¿no? ¿Sí o no? Yo cada rato leo esa escritura, cada rato coloco el vídeo donde aparece Jesús y Nicodemo. ¿Lo hemos visto varias veces? Sí. ¿Qué tal eso tan tremendo? Jesús le dijo a Nicodemo, tú que eres maestro de Israel, ¿no lo sabes? Tremendo eso, ¿no? ¿Sabe qué era? Un hombre importante, un hombre que conocía la Escritura. Era un principal. Había en algo él que le llamaba la atención de Jesús, tanto así, es que Dios tiene que estar contigo. ¿Es así o no? Pero tenía una lucha, tanto así que se fue de noche a buscar a Jesús porque le daba cosa que de pronto lo vieran públicamente. Y Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no conoces. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Ah? Mira el viento. Conociendo las Escrituras, porque él conocía la Escritura. Cuando Dios se le presentó al profeta y dijo claramente que él no estaba en el terremoto, sino que estaba en un silbido apacible, y habla del viento. Tenemos que tener mucho cuidado, porque los maestros llevan mayor, dice la Escritura, condenación, creo que es. Hay que tener mucho cuidado. Se lo digo yo. A veces se fía. Y a veces uno se cree muy seguro y la lía. Yo se lo digo, yo sé por qué se lo digo. Colosenses capítulo 2, verso 20. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dije, no te fíes de ti mismo. A veces jugamos con candela. El cristiano, nadie, es que y el del mundo no puede jugar con candela porque dice un dicho que se quema. ¿O no es así? Sí. No te creas firme. Ten cuidado. Ten cuidado. Que he visto muchos hombres muy ungidos y siendo usados por el Señor y se han alejado de la fe. De la fe. ¿Qué pasó? Fueron engañados. Vino la espada del perro, el dolor, ¿sí o no? Y no supieron manejar ese dolor. En vez de ir al Señor, ayúdame, Señor. Se dejaron contaminar y fue creciendo esa raíz de amargura. Y eso contamina a todo el mundo, la raíz de amargura. Hay que despojarse de todas esas cosas. De las amistades. Hay amistades muy buenas, porque son muy buenas personas. Hay doctrinas muy buenas,
que las personas son muy queridas y muy formales. Las hay. Las hay. Hay doctrinas, por no llamarlas sectas. Doctrinas de hombres. Y que las personas son buenas. Y leen la Biblia y tal. Pero no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, donde Él y el Padre son uno. Tremendo, ¿no? Hay personas muy buenas, muy queridas y te hablan de Dios, pero no tienen una relación personal con el Dios vivo como la tenemos nosotros. Hay personas muy buenas, cristianas, que predican la palabra con una unción tremenda, como Apolos. Apolos, dice la Escritura que era un hombre muy ungido en la palabra. Y se lo llevaron 2 hermanos, porque él solamente creía en el bautizo en agua, porque él tenía discípulos, lo dice la Escritura, que Pablo se encontró con ellos y que eran discípulos de Apolos. ¿Vosotros en qué fuiste bautizados? Bautizo en agua. ¿No has sido bautizados en Espíritu Santo? ¿Hay Espíritu? Tremendo, ¿no? Y esta Aquila y Priscila se llevaron a Apolos para que se complementara de lo que le hacía falta. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué traigo este mensaje? Porque al principio empezamos hablando que tenemos que amar al que nos engendró y a los que hemos sido engendrados. Tremendo eso, ¿no? Cuando la Iglesia universal tenga ese pensamiento, ¿sí o no?, de amarse los unos a los otros, no aborrecer. Aborrecer es amar menos. Y que no estén en discusiones. ¿Tú de quién eres? De Apolos. ¿Tú quién eres? De Cefas, de Pedro. ¿Tú quién eres? Yo soy de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué pasa? ¿Quién me bautizó? ¿Quién lo bautizó? Cristo. Somos de Cristo. Tremendo eso. Mucho cuidado, que eso es lo que se mueve hoy en día. Ese es Satanás, que quiere traer división. ¿Entiendes? Ah, es que este es así, es que este es de así. Yo lo he escuchado. Atención, que esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces empieza a haber como una rivalidad de la doctrina. ¿Qué dijo Jesús cuando los apóstoles? La carne. Mira esos. ¿Se acuerdan? No están con nosotros. ¿Lo dijo o no lo dijo? Prohíbeles. Jesús dijo que no. El que no es, sí, es correcto. Tremendo, ¿no? Con nosotros son. ¿Lo qué? Si no están contra nosotros, con nosotros son. Atención, que esto es muy importante y concéntrelo para usted personalmente. Tremendo, ¿no? Jesús quiere que amemos al Padre y amemos a nuestros hermanos. Y que no discutamos por palabra. ¿Lo dice Jesús o no? Nunca. No discutas. No contiendas. Déjale el juicio a Dios. Amén. Él es el juez. Mira lo que dice aquí.
Por eso lo traigo. Colosenses capítulo 2, verso 20. Ya terminamos con esto. Pues si habéis muerto, Colosenses capítulo 2, verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ojo que aquí hay un contexto que se refiere a esa época, ¿no? ¿Sí o no? Pero tenemos que entender que la palabra de Dios tiene un propósito para todos los tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Las ideas de Dios tienen un propósito, que es santificarnos. El propósito de la palabra de Dios es mostrarnos que tenemos que tener un cuidado porque en el mundo hay rudimentos, hay cosas que no edifican, que nos hacen esclavos y que pueden ser piedra de tropiezo en el camino. Porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. En el mundo hay rudimentos, se mueven cosas que si se usan, si se siguen esos conceptos y esos pensamientos, pueden destruir. ¿Estamos de acuerdo? Pueden destruir cosas que no traen beneficio a nosotros. Por eso he dicho que esto es una época, una situación específica, pero como la palabra permanece para siempre, no estamos viviendo en esa época, de esos siglos primeros, sino que hemos visto cómo la iglesia ha ido evolucionando, ha ido creciendo, se ha ido desviando, ¿correcto? Ha habido cosas que no son de Dios, que han existido siempre, desde el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Cosas que no son de Dios y cosas que son de Dios. Pero eso nos compete a nosotros. Termino con esto. Juan 15, verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que esas cosas que se mueven en el mundo van en contra. Son una oposición. Tremendo, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el tema? Los mandamientos de Dios no son creados. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Porque es más poderoso el que está en nosotros que aquellos que nos hacen la guerra. ¿Y cómo vencemos el mal? Yo no peleo con nadie. Por lo menos lo intento. Está en mi corazón. ¿Sí o no? Porque el que pelea la batalla por mí es Dios. ¿Es así o no así, hermano? Tú no pelees. Cambia tú para que el otro cambie. Porque dice que pondrá ascuas de fuego en su cabeza. ¿O no lo dice la Escritura? Puede que en ese momento no, pero después llega la persona y recapacita y uy, se me fueron las luces. Dije algo que no debería haber dicho. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús venció al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Nadie conoció su plan cuando estuvo aquí en la tierra. Y ese plan se vino a manifestar en gloria cuando murió y resucitó. Amén. Y después vino el Espíritu Santo que capacitó a la iglesia en el propósito de Dios y muchos fueron salvos
porque Jesús ha traído muchos a la gloria y sigue trayendo. Y somos nosotros, amén. ¿Quién vence al mundo? Nosotros, los que hemos nacido de Dios, amén. ¿Y cómo vencemos al mundo? Por nuestra confianza en Dios, en su palabra. Tenemos que morir a esa naturaleza antigua que está ahí al ladito, esperando que nosotros abramos nuestra boca para levantarse. Pero si nosotros no le hacemos caso, sino que le hago caso a la palabra, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén.